Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el mundo de las pruebas. Si se fijan, nosotros hemos como tomado distintos aspectos de lo que sería como el ciclo de desarrollo y vamos a hacer un poquito lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a tratar de como sistematizar un poco lo que serían los procesos asociados o al hacer pruebas propiamente tal. Ya tratar de sistematizarlo, ¿por qué? Porque eso nos permite replicarlo, nos permite después poder medirlo y en el fondo nos permite lograr esta idea de la esencia de lo que es la ingeniería de software propiamente tal, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hacer un breve ejercicio que es algo que ya hemos hecho antes, como tratar de recordar un poco el proyecto de análisis y diseño de software, que la mayoría de ustedes ya tuvo que haber realizado el semestre pasado o anteriores. Entonces, dice, básicamente, cómo ustedes pudieron probar o validar que su proyecto hacía lo que tenía que hacer. Cuando ustedes empezaron a desarrollar su proyecto anterior. O si lo quieren, lo pueden llevar a otra instancia donde ustedes hayan desarrollado algún proyecto. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, fueron validando el proyecto? ¿Cómo ustedes pudieron ir viendo que, por ejemplo, lo que estaban haciendo es lo que se tenía que hacer, que estaba funcionando como debiese funcionar? ¿Qué actividad o qué cosa ustedes hicieron para lograr aquello? ¿O no probaron nada y solamente programaron y cruzaron los dedos que todo estuviese bien? ¿Qué estrategia tomaron? ¿O se acuerda que tomaron? ¿Alguien? ¿Alguno por ahí? Ya con la corrección de los hitos les fueron llegando observaciones. ¿Ya? ¿Sí? Después, cuando ya, supongamos, ustedes le mandaban los hitos y los hitos básicamente lo que hacían eran como correcciones del tema con más que nada del análisis, ¿cierto? El tema de los artefactos, el tema de la historia de usuario, etcétera. Entonces ahí tuvieron como una primera verificación o validación de lo que estaban em, diseñando. Y luego la parte de la implementación, por ejemplo, como ustedes dijeron, ya, vamos a hacer una vista, vamos a hacer un formulario, por ejemplo. ¿Cómo probaron que lo que ustedes estaban desarrollando estaba bien? ¿Cómo ustedes hacen eso cuando desarrollan? ¿Qué es lo más común con eso? Ya, probando entrada y salida, ustedes dicen, ya, yo desarrollé esto y antes de esta entrada pueden pasar tal cantidad de cosas, ¿cierto? Eso es como básicamente la idea de una prueba, ¿sí? ¿Cierto? Me imagino que la mayoría de ustedes, o los que hicieron alguna prueba, más o menos lo hicieron de esa forma. ¿Mm? Claro, ustedes fueron probando ese comportamiento. ¿Cómo probaron? Ustedes definieron un comportamiento. En teoría, desarrollaron ese comportamiento y luego probaron mediante entrada y salida, verificando si hacía lo que ustedes querían que hiciera en el fondo, o mejor dicho, hacía lo que ustedes construyeron, o se supone que construyeron. Ya, eso es un poquito la idea. Ahora, ese es el principio de lo que es una prueba en realidad. No es nada más adicional que eso, solo que nosotros lo vamos como ordenando, vamos definiendo ciertos artefactos en los cuales nos podemos apoyar, ¿ya? Lo vamos a ir sistematizando. Pero la esencia de lo que es probar es básicamente eso, ¿cierto? Por eso que aquí la pregunta es: ¿existe algún proceso o modelo que ayude a realizar las pruebas? ¿Ya? Porque ustedes inherentemente hicieron pruebas, ¿ya? Y generalmente cuando uno desarrolla igual va probando las cosas, pero existen ciertos procesos que nosotros podemos sistematizar lo que es hacer una prueba, ¿ya? Porque nosotros hacemos pruebas básicamente porque el software puede fallar. ¿Mm? Y parte de esta clase es como ir definiendo un poco cuáles son como el lenguaje correcto y cuál decir las cosas. Pero nosotros sabemos que nosotros podemos tener requisitos que a lo mejor nos implementaron de la forma correcta, ¿ya? O nosotros fuimos cometiendo error a lo mejor y fuimos introduciendo ciertos defectos. ¿Mm? Y esas cosas van a suceder siempre, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que de alguna forma detectar aquello para evitar, perdón, que por ejemplo llega el sistema en producción o que llega a la mano del usuario final aquellos tipos de problemas. ¿Mm? ¿Por qué nosotros hacemos eso? Si ustedes se acuerdan de este dibujito de acá, porque el sistema de software tiene que satisfacer ciertos requisitos. ¿Mm? Por eso que es importante luego poder probar que efectivamente el sistema esté satisfaciendo los requisitos que debiese hacer. ¿Mm? Y eso es un abanico amplio porque es que el software haga lo que debería hacer, que el software no haga lo que no debería hacer. ¿Ya? Son dos cosas distintas.
que tienen cierto nivel de sutileza, pero que son importantes que nosotros tenemos que comprobar de alguna manera. ¿Ya? Es importante que haga lo que tenga que hacer, pero también es importante que no haga lo que no debiese hacer. ¿Mm? No es lo mismo que lo anterior. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de algunos conceptos, el concepto de prueba, concepto de validación, perdón, y verificación, y el concepto de error, defecto y falla. ¿Mm? Que nosotros generalmente cuando conversamos, ¿no? O al menos es lo que yo veo, o en mi experiencia en realidad, cuando hablamos de error, defecto y falla, nosotros no hacemos como una diferenciación muy acabada de cada uno de esos elementos. De hecho, solimos, perdón, intercambiarlo o tratarlos como si fueran casi sinónimos. ¿Ya? Pero existe cierto nivel de diferencia entre cada uno y cada uno representa como una etapa distinta de lo que finalmente nosotros experimentamos. ¿Ya? Lo podemos ver de dos formas. Lo podemos ver que nosotros codificando cometemos un error. ¿Ya? Por eso que el error es una acción humana. ¿Ya? Por ejemplo, yo codificando me equivoqué en codificar alguna condición. Eso es un error, acción humana, que tiene un efecto en eso, en este caso la codificación que yo hice. El defecto es lo que quedó en el nivel del código. Por ejemplo, esa condición, no sé, invertida. Este defecto en el código potencialmente podría causar una falla. ¿Por qué potencialmente podría causar una falla? Porque la falla es cuando el programa en ejecución se comporta como no debería. Yo creo que eso es un poco enredado, pero supongamos lo siguiente. Aprovechemos, no sé, por este clima electoral, decirlo así, y supongamos que nosotros tenemos que hacer un sistema de votación electrónica. Y dentro de este sistema de votación electrónica nosotros tenemos que comprobar, supongamos, que los root de las personas estén habilitadas para poder sufragar. Y para poder sufragar, nosotros tenemos que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, que el root de la persona esté vivo. ¿Ya? Que yo no ingrese al sistema con un root, por ejemplo, de una persona fallecida. Entonces ahí tengo una verificación, una validación dentro del sistema. Que la persona sea mayor de edad. Su edad tiene que ser 18 años o superior, por dar un ejemplo. Y supongamos, inventemos que aquellas personas que tengan alguna condena superior a 5 años y un día tampoco pueden votar. Estoy inventando. ¿Ya? Son esas tres condiciones. Y supongamos que yo por el sistema, al codificar, yo en vez de poner que tenga que ser persona viva y mayor de 18 años y no tenga una condena, puse que sea o alguna de esas tres condiciones. ¿Ya? Eso es un error, el hecho de cometerlo. La condición escrita de forma incorrecta es el defecto. Ahora, cuando las personas, por ejemplo, vayan al sistema y una persona que, por ejemplo, yo pruebo con un root una persona que sea mayor de 18 años, pero que esté fallecida, y me deja votar, esa es la falla. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O quedó enredado el ejemplo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Aló? ¿Sí? Voy a asumir que sí, ya, gracias. Gracias por la respuesta. ¿Mm? Otro de los conceptos que nosotros solimos utilizar como si fueran casi sinónimos, el concepto de verificación y validación. ¿Ya? Verificación se refiere a si estamos construyendo el producto correctamente. ¿Qué es construir el producto correctamente? Es seguir los procesos definidos para ello. ¿Mm? Si yo voy siguiendo los procesos, voy siguiendo la etapa, etcétera, yo lo estoy construyendo de forma correcta. Que no es lo mismo que yo esté construyendo el producto correcto. Son dos cosas distintas. Yo puedo seguir todo el proceso, pero puede que esté construyendo otra cosa. ¿Ya? El hecho de yo tener que revisar o probar que estoy construyendo lo que debiese construirse es una validación. Entonces, en estricto rigor, cuando nosotros comprobamos que los comportamientos que se están construyendo en nuestro sistema sean los que, perdón, se definieron y son los que se necesitan, es cuando estamos viendo si se está construyendo el producto correcto. Si yo voy viendo si estoy siguiendo todas las etapas definidas en el proceso, estoy verificando que se está construyendo el producto correctamente. ¿Ya? Pero no son sinónimos. ¿Ya? Si bien seguir todas las etapas del proceso ayudarían potencialmente a disminuir, por ejemplo,
posibles temas de que me esté desviando o no esté construyendo lo que se debería, no es sinónimo de. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora, estamos validando. ¿Ya? Validación es ver si estamos construyendo el producto correcto. Es importante que tengan clara esa diferencia porque generalmente después de las pruebas se confunden y lo dan vuelta, ¿ya? Por eso que la validación dice demostrar que los requisitos establecidos han sido implementados exitosamente. ¿Ya? Por eso que se relaciona con que se haga lo que se debiese hacer. Una prueba exitosa demuestra que el sistema de software funciona como se había establecido. ¿Ya? Se supone que nosotros leemos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que levantamos requerimientos? Y esos requerimientos, el fondo, nos dicen las necesidades. Nosotros establecimos, por ejemplo, historias de usuario. Que si bien la historia de usuario no es un contrato, se nos dice cómo el sistema debiese comportarse. Y nosotros finalmente validamos, ¿ya?, que ese comportamiento esté bien establecido, se haya alcanzado en el fondo. ¿Por qué hice descubrir defectos? Porque potencialmente las pruebas se orientan a descubrir o identificar aquellas condiciones o aquellas condiciones, ¿cierto?, del código, ¿ya?, que potencialmente podían traducirse en fallas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr eso? A través de las pruebas, ¿cierto? Haciendo una prueba, potencialmente nosotros vamos a hacer que esas fallas se materialicen de alguna manera. O sea, que esos defectos se materialicen en fallas. Cuando hacemos una prueba, lo que nos va a llevar potencialmente a poder corregirlo y asegurarnos de esa manera que estamos haciendo una validación del sistema, es decir, que el sistema haga lo que debiese hacer. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? En realidad, no hemos, creo yo, dicho nada que sea como del otro mundo. Solamente estamos como definiendo cosas que son bastante intuitivas, creo yo. No sé qué les parece a ustedes, pero son actividades que ustedes intuitivamente han realizado antes, o que han realizado siempre que ustedes han desarrollado. Solo que ahora le estamos tratando de dar como un nombre, apellido, y también vamos a tratar de sistematizar un poco. ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Se escuchan? ¿Ya? Voy a seguir. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer las pruebas? A través de dos miradas, ¿ya? Nosotros definimos dos formas o dos miradas, por decirlo así, de cómo conceptualizar esto. Pruebas de caja negra y pruebas de caja blanca. ¿Por qué cree que dice de caja negra? ¿Por qué se le llama así? Porque no se conoce el proceso que va adentro. Claro, porque no sabemos lo que hay adentro. Ya es como que nosotros sabemos solamente que le vamos a pasar ciertas entradas y esas entradas van a producir ciertas salidas. No tengo mucho entendimiento de lo que hay adentro, cómo funciona internamente. Cambio las de caja blanca, que son las que aparecen aquí abajo, y trata de ilustrar un poco la imagen. Nosotros sabemos más o menos, o podemos acceder a ver cuál es el comportamiento interno, cuál es el funcionamiento interno. Ya, por eso dice estructura interna de los componentes o de los sistemas que se están probando. Ya. La pregunta que yo creo que uno debería surgirle es si conocer el comportamiento interno potencialmente me podría a mí llevar a diseñar pruebas distintas. O independiente si yo conozco o no conozco, básicamente las pruebas serían iguales. ¿Qué creen ustedes? Serían distintas, creo. ¿Cierto? Quizás, ¿cierto? En la parte de abajo nos llevaría un poco a tener, al conocer mayor detalle, quizás nos llevaría a diseñar pruebas pensando, por ejemplo, en testear las condiciones internas. Supongamos, si vuelvo al ejemplo del sistema de votación, yo establecí 3 condiciones para que las personas pudiesen votar: que estén vivas, que sean mayor de edad, ¿ya? Y que no tengan una pena igual o superior a 5 años y un día. Estoy inventando, no sé si es verdad. ¿Ya? Esas son mis 3 condiciones. Yo de la parte de arriba, yo no sé, por ejemplo, cómo está implementado eso. No tengo idea cuáles son las condiciones quizás que se están probando en cascada, se están probando en periodicidad, no sé cómo está implementado. Pero lo que yo sí sé es que a cierta cantidad de root voy a tener ciertas salidas. A cierto root me debería decir que está aprobado o que está validado para votar y otros que no. ¿Ya?
En cambio, acá abajo yo podía establecer pruebas que vayan a la combinación de esas condiciones. Supongamos, voy a poner una persona que sea mayor de edad, pero que esté fallecida, o una persona viva menor de edad, ya, me va a dar como, por decirlo así, mayor capacidad de jugar un poco para establecer condiciones, o pruebas, perdón, diseñado al conocimiento que yo tengo de las condiciones internas, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, puede que a un alto nivel alguien no le vea mucha diferencia a las dos condiciones, pero en la práctica, el conocer el comportamiento interno me permite hacer como un diseño distinto de esas pruebas. Porque puedo apuntar a las condiciones internas que yo sé que se están validando o que al menos se debiesen validar. Ya. Entonces son como la mirada de alto nivel respecto a cómo yo puedo hacer las pruebas. Lo importante es que nosotros podamos diseñar casos de prueba. ¿Y qué es un caso de prueba? Dice conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados. En el fondo es como yo digo, bajo este escenario y bajo esta entrada, esta debe ser la salida. Eso es un caso de prueba. Pues dice definir escenarios, condiciones de entrada, identificar las salidas. Bueno, aquí dice ejecutar la prueba, es como llevarla a cabo. Supongamos, hasta este root, ya, que yo lo ingreso, por ejemplo, en el formulario o en el campo del sistema, la salida, la respuesta del sistema debe ser está habilitado para votar o no está habilitado para votar, por ejemplo. ¿Ya? Y yo puedo definir distintos escenarios. Supongamos, si yo sé que ese sistema depende de una integración para saber si las personas están vivas o no, por dar un ejemplo, ¿ya? Yo puedo establecer un escenario, ¿qué pasa si el sistema está caído? Si la integración está caída. Entonces, bajo ese escenario, el sistema debería comportarse de esa manera. Por ejemplo, debería decirme, no está habilitado el sistema para votar en este momento. Y nosotros podemos hacer esa prueba en ese escenario, que va a tener una respuesta distinta al escenario en que el sistema o la integración está activada o está funcionando. Por eso que también el escenario es importante, porque el escenario también determina la posible salida. ¿Ya? Entonces, a una entrada, a un escenario se establece una salida. Y eso es lo que nosotros al final probamos. Eso es lo que es un caso de prueba. ¿Ya? Entonces, es cuando ustedes establecen, o cuando ustedes mismos decían al principio, yo decía, o perdón, ustedes me decían, hacia cierto escenario, en el fondo, cuando ustedes construyen su sistema, ustedes probaban que hacía lo que tenía que hacer. Es eso, ustedes definieron un escenario, sabían cuál era la entrada y conocían cuál era la salida en ese contexto, en ese escenario. Entonces ustedes, sin especificarlo, en el fondo estaban trabajando con un caso de prueba. ¿Ya? Ahora, el tema es que nosotros tenemos que establecer cuáles casos de prueba nosotros vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque dice aquí que nosotros no podemos hacer todos los posibles casos de prueba que se nos ocurran. Porque yo no puedo hacer todos los posibles casos de prueba que se me ocurran. O en realidad debería ser todos los posibles que se me ocurran. Creo que es porque el hecho de cubrir todos los casos de prueba, como son un conjunto de combinaciones, nos da un número de pruebas exponenciales. Entonces son ¿Cierto? muchas. Sí, ¿cierto? Las posibles escenarios en que yo los podría empezar a probar, ya sea combinación de escenarios con entradas, ¿ya? Son demasiados, ¿ya? Y recuerden que nosotros estamos en un proceso donde hay esfuerzos involucrados detrás para realizar las tareas, ¿ya? Supongamos en el caso del tema de la votación, nosotros podríamos establecer que voy a probar con los root de todos los chilenos, lo cual es un caso un poco exagerado. En realidad, quizá una mejor estrategia es definir roots o un set de roots que sean representativos a los distintos posibles casos que pueden existir. ¿Ya? Pues aquí dice, por ejemplo, la forma menos eficaz es seleccionar los inputs de forma aleatoria. Si lo llevo al caso de una votación, si yo selecciono root de forma aleatoria y se da la casualidad, por ejemplo, que esta selección aleatoria me da puras personas mayores de 18 años habilitadas para votar, sin ninguna pena mayor a 5 años y un día. ¿Me serían útiles? Creo que no. No, ¿cierto? No me sería útil porque estaría probando sola, al final estaría solamente probando un único escenario, una única posible salida, habilitado para votar. Lo que a mí me interesa es establecer en ese caso, por ejemplo, combinaciones de escenarios, personas menores de edad,
root de personas fallecidas, root de personas mayores de edad, root de personas mayores de edad con alguna pena en esa condición, root de personas mayores de edad con alguna condena menor a la condición indicada, por ejemplo. ¿Ya? Hacer ese tipo de combinación. Eso me sería mucho más útil para los fines de la prueba de mi sistema que haber llegado y seleccionado una cantidad de root aleatorios que a lo mejor yo no puedo controlar las condiciones que representan. Y a lo mejor me representa solamente un caso chiquitito. En el fondo no me es funcional para los efectos de la validación de mi sistema. ¿Ya? Esa es la idea de esa ley en particular. ¿Ya? Y aquí dice cómo diseñar casos de prueba en el caso de caja negro o caja blanca. Si fijan, caja blanca básicamente dice cobertura de sentencias, decisiones y condiciones. ¿Por qué? Porque yo sé qué es lo que está dentro. Sé, por ejemplo, cuál es el algoritmo que yo tengo para probar las condiciones. ¿Ya? Sé cuáles van a ser las sentencias a las cuales se van a implementar. Por lo tanto, mis pruebas se van a orientar a poder como probar esos puntos específicos susceptibles de alguna posible falla, ¿ya? O que puedan tener un defecto que se materialice en una falla. En cambio, lo de la caja negra, nosotros vamos a tener que establecer quizá distintos o particionar el sistema de cierta forma para definir cuáles serían las potenciales salidas. Pero no tengo detalle de cómo está implementado internamente. Por eso es que yo solamente puedo hacer, dice así, análisis de valores de frontera, adivinanza de efectos, particiones de carencia. ¿Ya? ¿Por qué adivinanza de efectos? Porque yo no tengo el detalle de lo que está internamente. Entonces yo no sé quizás si es que no me dio resultado, no sé por qué, no puedo decir, esta condición posiblemente no fue bien implementada. En el otro escenario yo tengo claro, en el segundo, cuáles son las condiciones que se están testeando. Entonces yo puedo hacer más o menos saber cuál es la condición donde posiblemente está el defecto. En la primera, yo puedo suponer que es una condición o que se implementó una condición que me llevó a ese defecto que se tradujo en una falla. ¿Ya? Es como un poquito sutil la diferencia, pero si se fijan, es como bastante lógica porque ustedes cuando se prueban su propio desarrollo, ustedes están probando esto en el fondo. ¿Ya? Ustedes saben lo que implementaron. Les pasó el análisis de diseño, ustedes saben lo que implementaron y cómo fue implementado. Por lo tanto, ustedes cuando estaban probando esta de acá abajo. Es distinto a que yo lo hice pasar a un sistema que ustedes no tienen ni idea cómo fue implementado. Ustedes a lo mejor conocen el negocio y saben cuáles son las salidas que tienen que ver por negocio. Pero ustedes no pueden orientar sus pruebas a las condiciones internas. Solamente pueden suponer que el defecto está en alguna de esas condiciones porque saben que por negocio debe estar implementado en alguna parte. En cambio, en la segunda ustedes ya sabían eso. Por eso que es ese nivel de diferencia entre ambos puntos. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Por mi parte todo claro. Ya, ok, gracias. Entonces, aquí dice 10 principios para las pruebas de software que básicamente nos dan como una guía de cosas que tenemos que tener en mente al momento de poder, en el fondo, diseñar nuestros casos de prueba o poder hacer las pruebas del software propiamente tal, es decir, para el momento de la validación. ¿Ya? Dice, una parte necesaria de un caso de prueba es la definición de los resultados esperados. No me sirve de nada definir a mí una prueba si es que yo no sé lo que va a pasar. Voy a seleccionar estos 10 root. Entonces vamos a ingresar estos 10 root al sistema. No me sirve de nada porque no sé cuál es la salida para cada uno de esos posibles root. Tengo que saber qué es lo que va a pasar para que la prueba tenga sistema. ¿Ya? Si se fijan, es bastante obvio. ¿Ya? Pero se puede cometer el error de no definir cuál va a ser la posible salida. Si no defino la posible salida, ¿qué es lo que voy a estar probando? ¿Ya? Eso en el fondo. Dice, un programador debería evitar ser el propio tester de su código y una organización debería evitar ser los testers de su propio código. Aquí suena un poco raro porque nosotros hemos como hecho harta referencia a que nosotros mismos no hemos probado ciertas cosas. Ya, pero ¿qué es lo que se refiere a esto? Si bien uno como desarrollador propiamente tal, cuando desarrolla o programa alguna función, etcétera, de un sistema, uno igual la prueba, ¿ya? No está diciendo que ustedes no prueben lo que están desarrollando, programando. Uno igual lo va a hacer. Lo que pasa es que nosotros no podemos nosotros mismos ejecutar el caso de prueba sobre lo que nosotros mismos hicimos. Ni nosotros definir quizá un caso de prueba sobre lo que nosotros mismos estamos construyendo. ¿Por qué? Claro, por eso mismo, por el sesgo, ¿ya? Porque yo sé lo que construí, yo sé cómo está construido y lo más probable es que yo tienda a hacer una prueba que se ajuste a lo que yo construí. Y eso pasa muchas veces.
Realmente cuando uno desarrolla, no sé, voy a inventar. Hay de repente hay errores que son súper tontos. Supongamos el largo de un texto y uno siempre prueba el largo del texto que sabe que por negocio debería llegar. ¿Ya? Y muchas veces, o un error típico que siempre he visto, que muchos se le olvida definir el largo del texto como una validación dentro de un formulario. Y uno puede decir, ya, es un error tonto. Sí, pero muchas veces el largo de texto supera lo que está definido, supongamos, en base de datos. Igual va a hacer que se caiga al final la consulta. Y ese error va a escalar hacia atrás y se va a traducir en una falla. Entonces, si bien nosotros podemos hacer nuestras propias pruebas para asegurarnos que esté funcionando bien, en lo que es la prueba propiamente tal, el caso de prueba propiamente tal, no es recomendable que lo haga uno mismo, porque uno mismo ya sabe cómo está seteado. Entonces, como que nos sesgamos y inevitablemente vamos a llegar a ajustarlo a lo que hicimos. ¿Ya? Y eso mismo como que se escala un poco al sistema. Si nosotros mismos construimos el sistema y tenemos que diseñar las pruebas sobre el sistema que estamos construyendo, a lo mejor lo mismo. El mismo principio de uno, yo desarrollador, se lleva al equipo. ¿Ya? Ahora, ojo que ello no implica que yo pruebe lo que estoy haciendo. De hecho, es una buena práctica que ustedes prueben lo que hicieron. Pero eso no es la prueba oficial. ¿De acuerdo? Porque nosotros estamos hablando ahora de la etapa de la actividad del tester, propiamente tal, como una actividad, una actividad dentro del proceso del desarrollo. No al hecho de yo probar mi propio código. ¿Sí? ¿Se entiende ese punto? Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, ese punto no significa, y hago la aclaración, no se traduce en que uno desarrollador no tiene que probar lo que está haciendo. No, se traduce a la etapa formal de la etapa de pruebas, ¿ya? Como una etapa dentro del proceso. No puede estar a cargo de la misma persona que lo desarrolló. A eso se refiere. Aquí dice, cualquier proceso de prueba debe incluir una revisión rigurosa de los resultados de cada prueba. ¿Por qué tiene que haber una revisión rigurosa de los resultados de cada prueba? Porque puede ser quizás que hubo una prueba que estuvo mal diseñada. Puede ser que la prueba no consideró todos los escenarios o todas las condiciones. O puede ser que el resultado de la prueba no se analizó de la forma en que debería hacerse. Por ejemplo, yo trabajé en un sistema que tenía que ver con cálculos de indicadores. ¿Ya? Y muchos habían como incidencias o pruebas que no pasaron, ¿ya? Porque la persona que realizó aquellas pruebas realizaba mal los cálculos, ¿ya? O diseñó mal los cálculos para poder verificar los indicadores, ¿ya? Entonces, en realidad, el indicador por sistema estaba bien calculado, sino que lo que pasó es que la persona que realizó la prueba hizo mal el cálculo, y por ello el caso no pasó, ¿ya? Entonces, es importante también que nosotros seamos también rigurosos en analizar los resultados de las pruebas, ¿ya? Por eso que es importante el punto 4, ¿ya? El 5 dice, los casos de prueba deben ser escritos considerando condiciones inválidas e inesperadas, pero también condiciones válidas y esperadas, ¿ya? ¿Por qué ustedes creen eso? ¿Por qué no solamente ver como los casos inválidos, sino también probar lo que debiese llegar de forma natural? ¿Por qué no solamente probar lo inválido e inesperado? ¿Por qué también considera, dice, condiciones válidas y esperadas? ¿Por qué ustedes creen eso? Claro, hay validad. Mira, supongamos, ustedes tienen, ya, volvamos al sistema de la votación. ¿Ya? Porque yo podría tener una defecto, ¿ya? Que para, por ejemplo, una condición válida y que el sistema espere, también falle. Supongamos, un ejemplo que yo he visto. Tienen un campo root, ¿ya? Y el campo root, ustedes, o se hacen las pruebas, por ejemplo, para que el campo root yo ponga ponga solo letras y me diga, no, es inválido.
para que yo ponga un formato de root inválido, o es inválido, ¿ya? Pero después cuando ustedes pongan el root en un formato correcto y un root que sea válido, ¿ya? Al momento de ir a buscar, no sé, por el root a la base de datos, ese sistema se cae. ¿Ya? Eso también puede pasar. Y esa condición era válida y esperada, es decir, un root válido en formato correcto. Una condición válida y esperada también puede tener o puede tener una falla ese sistema. ¿Se entiende? Igual puede haber un bug detrás de eso. No solamente hay que probar el AAA, el número que no corresponde, etc. ¿Ya? Es lo mismo. Hay que ponerle edad en un formulario. No solamente hay que probar AAA, ACDF, -1, -10. También hay que poner una edad que sea válida y esperada. Porque también hay que saber si ese caso también está bien implementado en el fondo. ¿Mm? Hay que ver las dos cosas. ¿Ya? Es eh, como una, no sé si es chiste, pero una especie de anegue, no sé, como broma, por decirlo así, no sé si sea una broma en realidad. Es como cuando dicen, se está construyendo un bar, o se está, no sé, hacen un programa de un bar, por ejemplo. Entonces, se prueba pedir 9 millones de cervezas, se prueba pedir -10 cervezas, se prueba pedir A cervezas. ¿Ya? Entonces pasó todas las pruebas y se le entrega al cliente. Y el cliente lo primero que hace es preguntar dónde está el baño y el sistema se cae. ¿Ya? Es un poco la idea. ¿Sí? Por eso que las condiciones válidas y esperadas también se tienen que formar parte de los casos de prueba, porque en el fondo es lo que va a ocurrir. ¿Mm? ¿Ya? Es un poco la idea. ¿Se entiende la idea o no? Sí, está claro. ¿Sí? Ya. El otro principio dice diseñar casos de prueba para ver si el programa no hace lo que supuestamente debería hacer. ¿Ya? No hacer lo que debería hacer es, por ejemplo, si yo tengo un buscador, ingreso los datos del buscador y no me busca. ¿Mm? No está haciendo lo que debería supuestamente hacer, ¿ya? Que es lo que uno siempre se lo ocurre. Dice, es solo la mitad de la tarea. Ay, ¿por qué? Porque la otra mitad apunta a revisar si el programa hace lo que no debería hacer. ¿Cómo hace lo que no debería hacer? Ya, por ejemplo, yo pongo el buscador y me busca, ¿ya? Pero no me busca según los filtros que yo agregué. O me agrega más resultados según los filtros. O me agrega los resultados, pero me permite poder editarlos. ¿Ya? Ese tipo de cosas. ¿Mm? Supongamos, yo pongo una edición, ¿ya? Y el sistema me permite editar y a su vez me crea un registro duplicado. La típica. Eso ha pasado. Y lo he visto que ha pasado. Se hace una edición y la edición no solo modifica los datos, sino que también crea nuevos registros. ¿Mm? Está haciendo algo que no debería. Crear un nuevo registro. Solamente tendría que haber editado. ¿Ya? Entonces también es importante tener eso en mente. ¿De acuerdo? No son lo mismo, pero apuntan al mismo objetivo. ¿Ya? Evitar el diseño de casos de prueba desechables a menos que el software sea también desechable. ¿Por qué? Porque la idea o la gracia también es que yo sea capaz de poder replicar las pruebas. No por eso que las pruebas no son desechables por definición. Yo tengo que ser capaz de poder replicar las pruebas. Es más, yo debería, o hay ciertas pruebas que son de regresión, donde yo vuelvo a ejecutar la prueba para verificar, por ejemplo, que no introduje algún cambio o la modificación que yo realicé no se tradujo en algún defecto o en alguna falla. ¿Ya? O se materializa en alguna falla, si somos. ¿Ya? Por eso que dice los casos de pruebas desechables, a menos que el software sea también desechable. ¿Ya? Si el software no es desechable, es decir, es el sistema que tiene que perdurar, la prueba también debiese perdurar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. El punto 7. Ya. Supongamos, mm, cuando supongamos nuestro sistema de votación.
no tener un registro de las pruebas, sino que la prueba pueda ser replicada. A eso se refiere. ¿Ya? Por ejemplo, una prueba para un buscador es que yo defina, no sé, por ciertos filtros de búsqueda, y hacia esos filtros de búsqueda me entregue no sé, una grilla con los registros que tienen o calzan con los filtros que nosotros definimos, ¿ya? Entonces, esa va a ser mi prueba, poner filtro root y que me entregue el listado, no sé, de alumnos con ese root. ¿Ya? Eso no es medio raro, pero ya. Supongamos la universidad. La universidad tiene el concepto de alumno. El alumno es persona y carrera. Por lo tanto, una persona podría, digamos que sea alumno 2 veces, es decir, por cada carrera es un registro de alumno. Entonces yo quiero buscar todos los registros de alumnos asociados a un root. ¿Ya? Y eso voy a establecer esa prueba. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que yo el día de mañana puedo volver a ejecutar esa prueba. Es decir, a este root a lo mejor yo voy a obtener estos resultados. Y después yo la puedo volver a ejecutar. ¿Sí? No es desechable la prueba porque yo puedo volver más adelante a poder ejecutarla. Ahora, ¿por qué yo más adelante quisiese poder ejecutar esa prueba? Porque supongamos que yo hago un cambio y ahora los registros de la carga de los alumnos, no sé, hice un cambio en la base de datos y no los guardo en una tabla, los guardo en 2 tablas distintas. O ya no trabajo con una base de datos propia del sistema, sino que ahora voy a buscarla hacia otro lado. Hice una integración. Hice un cambio. Pero para efectos del sistema, me debería seguir mostrando lo mismo, porque la definición de alumno sigue siendo la misma. Por lo tanto, yo quiero saber si esos cambios no ocasionaron ningún problema. Entonces, ¿yo qué hago? Vuelvo a ejecutar la prueba. ¿Sí? Por eso sería como por eso dice que caso de prueba desechable en el sentido de que el diseño de esa prueba se puede replicar en el futuro. A eso se refiere. No sé si el ejemplo ayudó o confundió. Ahí me tienen que decir ustedes. ¿Sí? ¿No? ¿Persiste la duda? ¿Aló? ¿Sí? Sí, ya, ok, ya. Esa es la idea. En el fondo, ¿por qué? Que yo quiero replicar las pruebas más adelante. Después vamos a ver por qué quisiera replicarlas. Pero es básicamente la idea de poder volver a probar. ¿Ya? Esa es la idea. Ya. Y 3 últimos puntos dicen, no planificar un proceso de pruebas pensando que no se encontrarán defectos, ¿ya? Porque potencialmente se van a ocurrir. No puedo pensar que no van a ocurrir. De hecho, la idea es poder encontrarlos. ¿Ya? Nuestro objetivo es poder encontrarlos. La probabilidad de identificación de nuevos defectos en una sección de un programa es proporcional al número de defectos ya encontrados en dicha sección. Ya, este es como medio rebuscado. Personalmente lo encuentro yo medio rebuscado, pero a lo que se refiere es que si yo encontré defectos en una sección del sistema, una funcionalidad que tenía muchos defectos, es probable que después vuelva a encontrar. ¿Mm? Porque puede que sea difícil, puede que sea desde la perspectiva de negocio difícil de entender, difícil de implementar, etcétera, pero es probable que ahí vuelvan a ocurrir cosas, ya a eso se refiere. Yo no, ay, tengo, depende mucho del contexto, creo yo, ¿ya? Dice, las pruebas de software son tareas extremadamente creativas e intelectualmente desafiantes. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ingeniar los casos, nos tenemos que ingeniar los escenarios, ¿ya? En el fondo, el quien tiene que hacer las pruebas o diseñar las pruebas, ¿cuál es su objetivo? Poder encontrar aquellos defectos. ¿Para qué? Para que no lleguen al usuario final, ¿cierto? Por lo tanto, él tiene que buscar los escenarios o la combinación de escenarios para poder, para el fondo, para que esos defectos salgan a flote a través de fallas. ¿Ya? Esa es la idea. Por eso es que es creativa y intelectualmente desafiante, porque tienen que conocer el negocio, pero también desde la perspectiva quizás de ver cómo está implementado, para saber dónde poder como hacer que esa falla se aparezca. Es decir,
que el defecto se materialice. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien? Profesor, ¿hay un porcentaje de aceptación para las pruebas de cobertura? Es decir, la cantidad de pruebas que se han cubierto. Sí, pues generalmente nosotros, o se establecen como ciertos eh, criterios como para dar terminado el proceso de prueba o para poder establecer que estamos así como bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno puede decir de los casos de pruebas definidos, porque se entiende que dentro del proceso se definieron esos casos de prueba que potencialmente son aceptados por la contraparte, ¿ya? Hay un proceso de validación ahí. Eh, Se establece por cierto porcentaje de que las pruebas están correctamente ejecutadas. Por ejemplo, ya el 99% de las pruebas resultó estar correctas. ¿Ya? Entonces nosotros establecemos un criterio para poder dar como validado el sistema. Ahora, en estricto rigor, las pruebas del sistema nunca se detienen, sino que pasan al usuario. Y es probable que el usuario descubra, ¿ya? Se enfrenta a algunas fallas y por ende descubra otros defectos, ¿ya? Pero nosotros aseguramos al menos, y ahí vamos a ver que existen como ciertas políticas o criterios para definir cuáles son las coberturas que nosotros vamos a asegurar, ¿ya? Es un poco la idea. Porque evidentemente es imposible que nosotros hagamos un proceso de pruebas exhaustivo, ¿cierto? Es lo mismo que pasa un poco con el análisis. Nosotros no podíamos analizar hasta que sea perfecto. No vamos a poder probar hasta que no haya errores. Entonces ahí entran esos criterios. ¿Ya? Sí, más Ujú. claro, gracias. Ya, no hay problema. Entonces aquí dice proceso de prueba. Entonces nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos ordenarnos en el fondo para poder llevar adelante las pruebas. Entonces aquí dice que hay dos enfoques, por componente o sistema. Por componente en el fondo es como ir por parte, ¿ya? Y por sistema es como ver el todo, ¿ya? Cuando yo pruebo el sistema es como que veo el todo. Cuando voy por componente es que estoy viendo una parte. Supongamos, por componente yo podría probar, supongamos, la parte que tiene que ver con la integración, la parte que tiene que ver, no sé, con el almacenamiento de los datos, etcétera. ¿Ya? Y el sistema es el todo. A lo mejor ese todo incluye y va a tener incluido la integración con una API externa y el almacenamiento de datos. Pero yo lo pruebo como un todo al tiro. En cambio, el otro puedo probar como la parte. Por eso que se hace la relación. El componente y el todo. ¿Ya? Entonces dice qué tipos de defectos se deberían poder descubrir. Defectos en el algoritmo, por ejemplo, nosotros definimos ciertos números o de pasos para poder hacer una validación de algo y a lo mejor eso no quedó bien implementado o no está bien definido o bien diseñado, ¿ya? Y así sucesivamente. Dice precisión y cómputo, en la documentación, a lo mejor en la historia de usuario no quedó bien documentada, ¿qué puede pasar? ¿Ya? Ya el problema viene de ahí, del arrastre de ahí, y no de la codificación propiamente tal. Eh, Supongamos, para tema de costos, no estoy usando la cantidad de decimales necesarios para poder ser lo suficientemente preciso, etcétera, ¿ya? Esas cosas en el fondo deberían salir como a flote, yo decía capaz de detectarlas, ¿ya? Por eso que el proceso es como más o menos así, como definir nuestros casos, preparar los datos, ejecutarlos con los datos de prueba y poder analizar los casos. ¿Ya? Esta parte es como bien importante porque si ustedes se fijan, nosotros en el fondo establecemos un ambiente de pruebas. Y es súper común cuando uno, por ejemplo, trabaja con ciertos clientes que ellos tengan como su ambiente de pruebas. O nosotros en una empresa o ya en el área de desarrollo vamos a tener nuestro ambiente de pruebas. Pero ese ambiente de pruebas es un ambiente diseñado específicamente para esas pruebas, que puede incluir tener datos de prueba. ¿Mm? Porque muchas veces yo no puedo probar con los datos de producción por N motivos, ya por temas de confidencialidad, etcétera, que la información es sensible, etcétera, ya nosotros podemos tener nuestro ambiente de prueba. La gracia que en el ambiente de prueba yo no puedo poner cualquier dato, tienen que ser datos que se representen también la realidad. Por ejemplo, si vemos nuestro sistema, no sé, de votación, que yo les decía al principio, yo no puedo tener datos de prueba que sean solamente personas mayores de edad.
porque voy a probar solamente casos de personas mayores de edad, por ejemplo, ¿ya? Supongamos en el caso de la universidad, yo quise hacer un sistema de pruebas de los alumnos y tengo puras personas que están todos matriculados y se han matriculado solamente en una carrera. Porque yo sé que hay casos de alumnos que han pasado por más de una carrera o se han cambiado de carrera. Entonces yo también tendría que tener datos de prueba que representen aquella realidad, ¿no? Por eso que esa parte es súper importante. Pero depende también del escenario, no siempre va a ser así, ¿ya? Y la pregunta era, ¿hasta cuándo probar? ¿Ya? Que es la pregunta que dijo el compañero hace un ratito atrás. ¿Ya? Porque aquí dice que solamente las pruebas exhaustivas nos podrían dar como la claridad o la seguridad de que el sistema está libre de defectos o que potencialmente pude corregir todos los defectos. ¿Mm? Pero, como yo les decía, nos pasa lo mismo que nos pasaba con las tareas del levantamiento. ¿Ya? Nosotros, ¿se acuerdan que cuando hablamos del levantamiento nosotros decíamos que yo podía hacerlo de forma exhaustiva y poder estar bien claro respecto, ya, este es el resultado del levantamiento y estos son los requisitos, los requerimientos y esto es lo que yo tengo que hacer? Pero para lograr eso yo tendría que invertir mucho esfuerzo. En otras palabras, se me iría todo el tiempo en poder hacer el levantamiento perfecto. Aquí nos pasa un poco lo mismo. Yo no puedo hacer las pruebas exhaustivas hasta decir, ya, encontramos todos los defectos y los corregimos todos. Porque se nos va a ir todo el tiempo en la prueba y yo tengo que en algún momento entregar ese sistema. ¿Y por qué yo no me puedo gastar todo el tiempo haciendo pruebas? Por las mismas razones que no me voy a gastar todo el tiempo haciendo el levantamiento. ¿Mm? Porque se me va a ir todo el esfuerzo en esas actividades. Yo tengo que ser capaz de poder distribuir ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de hacer software, ¿ya? Entonces no vamos a estar infinitamente levantando ni infinitamente probando. Tenemos que darle un corte en el fondo porque necesitamos que nos paguen, ¿ya? Eso es la realidad. ¿Ya? Por eso dice que las pruebas exhaustivas son imposibles. ¿Por qué? Porque estaría infinitamente o me gastaría mucho esfuerzo en haciendo eso. Entonces aquí entran las políticas de prueba y se definen enfoques que deben ser utilizados al momento de seleccionar las pruebas en un sistema, ¿ya? Es decir, yo selecciono qué cosas voy a poder probar, porque no puedo probarlo todo. Ahora, ahí depende mucho de los escenarios, pero generalmente uno que va a tender a probar aquellas funcionalidades que van a ser las menos utilizadas, las más utilizadas, las críticas, ¿cierto? Las que más se van a utilizar. ¿Mm? Las que el usuario le dio o nuestro cliente le dio mayor importancia, mayor prioridad, etc. ¿Mm? Dice, todas las funcionalidades accedidas a través del menú deben ser testeadas, las combinaciones de funcionalidades accedidas a través del menú deben ser testeadas. ¿Mm? ¿A qué se refiere eso? Generalmente las cosas que están accesibles en el menú son las que el usuario va a tener a mano. ¿Qué va a quedar disponible en el menú? Aquellas cosas que el usuario te pidió o necesita. ¿Ya? Aquellas cosas que están más escondidas, lo más probable es que no sean tan utilizadas. Va a tender a quedar en los menús o como acciones rápidas a las cuales yo puedo acceder, aquellas cosas que son muy necesarias, muy requeridas. Y a lo mejor nosotros vamos a tratar de poner en el fondo las fichas ahí. Aseguremos que eso quedó lo más bueno posible, por decirlo así. Ya es un poco la idea. Pero depende también del tipo de proyecto, etcétera. ¿Ya? Por eso que son como las cosas críticas, las cosas donde se le dio mayor importancia, etcétera. ¿Ya? Entonces nosotros tendemos a, pues si tenemos recursos limitados, nuestro esfuerzo también es finito, entonces nosotros tenemos que distribuirlo de la mejor forma. O sea, en el fondo tenemos que hacer una estrategia. Y esa estrategia depende del contexto del proyecto. ¿Ya? Por eso que pueden ser las críticas, las más necesarias, las que se le dio mayor importancia, etcétera. Pero eso va a depender, ¿ya? Del escenario en que nos enfrentemos. No existe como la receta única, ¿ya? Por ejemplo, no sé, no es lo mismo trabajar con un proyecto de análisis de datos que un proyecto que sea en un sistema web tradicional de formularios, ¿ya? Vamos a tomar decisiones distintas. Por ende, las pruebas van a ser, o las fichas de las pruebas las vamos a poner quizá elementos distintos, porque los escenarios, es decir, el contexto del proyecto es distinto, ¿ya? Así que hay que tener ojo con ese detalle, ¿ya?
¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? Ya. ¿Todos bien? ¿Los demás van bien? ¿Sí? Ya. Ok, gracias. Y ahora vamos a hablar de tipos de prueba, que es un poco de lo que, como retomando un poquito lo que nosotros decíamos antes, dice pruebas de integración y pruebas de entrega. Dice, se definen dos fases. La de integración es como ver la parte de los componentes y cómo, dice la palabra, se van integrando entre sí. ¿Ya? Supongamos, tengo un componente que se encarga de hacer la integración con el registro civil. ¿Ya? Y tengo otro componente que se encarga de poder guardar las cosas en la base de datos. Pero en algún momento esos dos componentes van a tener que trabajar juntos. ¿Ya? Y la típica es que a lo mejor las respuestas que yo estoy esperando desde el componente que me ayuda para la integración no me van a servir para la parte que yo quiero almacenar los datos. ¿Ya? Y puede pasar eso. Por lo tanto, nosotros hacemos pruebas de integración en ese sentido. ¿Mm? Pruebas, es decir, probando cómo ambas cosas se integran. Pruebas de entrega es como ver el todo. ¿Ya? Es lo que nosotros vamos a entregar. Entonces nosotros podemos ir probando cómo vamos agregando estos distintos elementos, pero de igual tenemos que después probar el todo. Porque en realidad nosotros al cliente no le vamos a decir, oye, no, pero sé que cuando yo junté todos los componentes, todas estas pruebas cuando los fui agregando funcionó súper bien. Ahora, que el sistema como un todo falle, pucha, qué lata. En realidad al cliente y luego al usuario final le interesa que el todo funcione, ¿ya? Pero para efectos de el proceso del desarrollo, a nosotros también nos interesa que cuando vamos agregando las cosas o cuando vamos agregando o tratando de hacer calzar los distintos componentes que forman nuestro sistema, que también vayamos bien. Porque en teoría eso va a llevar a que el todo funcione bien. O nos debiese ayudar a lograr eso, ¿ya? Y aquí dice pruebas de integración desde dos enfoques, dice integración top-down y bottom-up, ¿ya? Es como decir, parto del más alto nivel y vamos bajando, o vamos como de una forma particular y vamos sumando, ¿ya? Pero en el fondo, lo que trata de ilustrar la imagen es más o menos esto, ¿ya? A medida que nosotros vamos agregando los componentes, van a ir apareciendo nuevas pruebas. ¿Mm? Y luego, finalmente, la idea es que cuando tenga el sistema como un todo, yo hago esa prueba del sistema como un todo. ¿Mm? Porque al final eso es lo que yo entrego. Igual hay como una pasada del todo. Se debiese, teóricamente, se supone que si yo pruebo todos los, cuando se van agregando todas las cosas, el todo debiese funcionar. Sí, ese es el ideal. Pero en la práctica puede que después el todo falle, ¿ya? O alguna parte de ese todo falle. Puede pasar, ¿ya? Lamentablemente es así, ¿ya? Y puede que a ustedes también les pase, ¿ya? Y aquí entra algo que hablamos antes. ¿Se acuerdan? Uno de los principios era que las pruebas no fuesen desechables. ¿Mm? Por esto. ¿Mm? Por las pruebas de regresión. Dice, una selección completa o parcial de casos de prueba ya ejecutados. ¿Ya? Como ya ejecutados, significa que yo ya los realicé alguna vez. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Volver a ejecutarlos. Es por ende que yo no necesito que ese diseño no sea desechable para poder lograr hacer también pruebas de regresión eventualmente. ¿Para qué hacemos pruebas de regresión? Dice, para asegurar que las funcionalidades existentes del software operen correctamente. Pero si ya las probé una vez y funcionaban bien, ¿por qué las querría volver a probar? Porque yo puedo haber hecho algunos cambios en los componentes del sistema, ¿ya? Y esos cambios pueden tener impactos negativos, ¿ya? ¿Sí? Supongamos, creo que una vez ya les dije este ejemplo, pero yo una vez tenía que desarrollar una funcionalidad. Y esa funcionalidad consistía, era bastante sencilla en realidad, era como poder crear, no me acuerdo qué era, digamos personas, poder agregar personas a un sistema, ¿ya? Entonces yo tenía que dejar un formulario, y este formulario hacía una N validaciones, y luego esas personas quedaban almacenadas en la base de datos, y una vez que se almacenaba, se volvía como a la grilla inicial con la cantidad de personas registradas en el sistema, o una porción de ellas, ¿ya? Paginación, etc. Y yo era el encargado en ese momento, era el desarrollador, encargado de hacer el formulario de ingreso de las personas. Y yo eso lo hice, no sé, lo voy a inventar en la primera iteración. Funcionó, pasó todas las pruebas, etc. ¿Ya?
y como en la tercera iteración, por ejemplo, aparece un problema. ¿Ya? ¿Y cuál fue el problema? Que hicieron un cambio. ¿Cuál fue el cambio? Que las personas que hicieron, por ejemplo, la grilla, ¿ya? Hicieron una modificación en esa grilla. El tema es que lo que estaba fallando era la grilla al final del guardar y no el guardar propiamente tal. ¿Ya? Entonces, la prueba completa consistía en que una vez que tú guardabas, te tenía que mostrar el listado total de personas. Pero un cambio en el listado total de las personas hizo que esa prueba fallara. ¿Ya? Entonces, en realidad, hubo un impacto negativo en el cambio del componente que tenía que mostrar el listado de personas. ¿Ya? Y eso afectó la prueba del guardar. ¿Ya? Por eso que realmente son importantes también esas pruebas. Y eso eventualmente ayuda a detectar de que el listado total de personas en el escenario del que yo había implementado en su momento tenía un bug. Tuvo que corregirlo. ¿Ya? Pero a realizar esa prueba de nuevo ayuda a detectar. ¿Sí? ¿Se entiende la prueba de regresión? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Voy a asumir que sí, que van bien y se entendió. Entonces dice, guías para testing. Esto básicamente, si ustedes leen estos puntos de acá, es un resultado o es lo mismo que ya hemos conversado anteriormente. Dice, elegir la entrada que fuerzan el sistema a generar una falla, repetir los puntos anteriores, señalar entradas que cause saturación, forzar salida inválida del sistema, etcétera. Es como tratar de buscar esos casos que potencialmente pudiesen tener un defecto y que se pudiesen materializar en fallas, ¿ya? Sin olvidar, por ejemplo, que no hay que solamente probar los casos eh, que pudiesen ser como inesperados, también hay que probar lo esperado, etcétera, ¿ya? Pero básicamente son los mismos principios que hablamos al inicio, ¿ya? Los 10 puntos, que son como los más importantes, ¿ya? Y aquí dice el ciclo de vida del testeo, en el fondo, del testing, ¿ya? Y aquí dice análisis de requerimientos, la planeación, el desarrollo de los casos de prueba, el ambiente, la ejecución y la cierre del ciclo. Ya que es como que lo hemos ido diciendo, pero no lo hemos definido formalmente. Pero son cosas que ya hemos ido como conversando. Dice, análisis de los requisitos, dice, desde el punto de vista del testing, identificar requisitos testables. ¿Por qué quiero identificar requisitos testables? Porque son las cosas que yo puedo probar. Si tengo requisitos que no son testeables, no los voy a poder probar. Y si ustedes se acuerdan, una de las características, no características, sino que uno de los criterios para realizar las historias de usuario tenía que ver con que estas fueran testeables, ¿ya? Y aquí tiene un poco relación con esto. ¿Ya? Yo quiero poder ver qué requisitos testeables yo puedo considerar en mis casos de prueba. Para eso tienen que ser testeables. Tengo que ser capaz de probarlos, ¿ya? ¿Qué hago con esto? En la mirada del análisis de los requisitos, identificar qué pruebas voy a realizar, qué tipos de pruebas se pueden realizar. ¿Ya? Aquí está importante, dice establecimiento de prioridades y enfoque. ¿Para qué no se vean las prioridades? Para saber qué pruebas en el fondo voy a realizar o dónde voy a ir a poner mis fichas, dónde voy a poder yo mover un poco el esfuerzo que yo voy a estar diseñando. ¿Ya? Esto es el insumo para yo luego poder ver dónde pongo las fichas y el esfuerzo. Para eso necesito saber las prioridades. ¿Ya? Identificar ambientes de prueba. Eso también nos va a ayudar más adelante para saber, por ejemplo, en qué ambiente o qué necesita mi ambiente para poder yo realizar las pruebas. Necesito algunos tipos de datos, qué datos necesito, qué características van a tener esos datos, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos viendo los insumos para poder hacer las cosas que más adelante. En el caso del plan, es una vez que yo ya tengo, por ejemplo, los esfuerzos o tengo una idea del esfuerzo, de la importancia, yo puedo decir ya, ¿cuál va a ser mi ruta? ¿Qué es lo que voy a seguir? ¿Qué cosas necesito? Y en ese sistema, no solamente el plan, sino que también las herramientas con las cuales yo me puedo apoyar, porque existen herramientas con las cuales uno se puede apoyar para realizar las pruebas. Test de esfuerzo, estimación, planificación de recursos, en el fondo, dónde voy a poner las fichas, etcétera. ¿Ya? Entonces yo primero tengo las cosas que puedo probar o que se pueden testear, tengo las cosas o sé cuál es la importancia, y una vez con toda esa información, yo puedo decir ya cuáles son los recursos que necesito, en el fondo qué herramientas voy a utilizar, ¿ya? Y cuál va a ser la hoja de ruta para realizar estas pruebas, en base a qué, a la importancia, al esfuerzo, etcétera. Después yo voy detallando cuáles son los casos de prueba que yo tengo que realizar. Pues hice creación de casos de prueba,
Creación de datos de prueba, si eventualmente se necesitan, ya depende del escenario, a veces se necesitan, a veces no, ya. Pero si yo necesito casos de prueba, o sea, datos de prueba, voy a tener que o generarlos o solicitarlos, etcétera, ya. Pero cuando yo diseño la prueba, voy a decir si esta prueba necesita, requiere o no datos para ser probados. Si los requiere, voy a tener que ver si es que los tengo que generar o los tengo que pedir, ¿ya? Pero en este caso, en esta etapa tiene que quedar claro, ¿ya? Luego tengo que levantar mi ambiente para hacer las pruebas, porque yo no puedo probar en producción, tampoco puedo probar en local, no puedo levantar mi sistema localmente para probar. La idea es que tenga un ambiente diseñado para hacer las pruebas. Lo ideal es que ese sistema tenga las características del sistema en producción. Y yo lo digo porque a mí me pasó con un cliente que, por ejemplo, la configuración de la base de datos en el ambiente de pruebas era distinto al ambiente de producción. ¿Qué hacía eso? Tenía tres ambientes: ambiente de desarrollo, ambiente de pruebas y ambiente de producción. Producción y desarrollo tenían las mismas configuraciones. El de pruebas estaba configurado de forma distinta. Entonces, cuando nosotros llevábamos los sistemas de producción, funcionaban súper bien. Cuando lo llevábamos al ambiente de desarrollo, al nuevo ambiente de pruebas, cuando lo cambiaron, empezaron a fallar los sistemas. Y no nos dejaban pasar a producción, siendo que la versión anterior funcionaba. Instalábamos la misma versión que está en producción en el ambiente de QA y también falló, ¿ya? Y al final, ¿qué hicieron? ¿Cuál ha sido el problema? Es que se habían equivocado y lo configuraron todo de forma distinta. Entonces, la configuración del ambiente de prueba es importante también porque tiene que reflejar el ambiente productivo. No puede ser una cosa completamente distinta porque si no van a ser pruebas, no van a ser pruebas realistas, ¿ya? Además que hay otro tipo de pruebas, por ejemplo, pruebas de estrés, etcétera, que necesitamos que las condiciones sean similares para que la prueba tenga sentido, ¿ya? Y luego que yo tengo las pruebas diseñadas, el ambiente, tengo que ejecutar las pruebas. Y ejecutar las pruebas también significa que yo tengo que tomar los resultados y documentarlos, etc. ¿Ya? Aquí hay algo que dejé en el tintero, pero que es bien importante, que dice la matriz de requerimientos, de trazabilidad de requerimientos. ¿Ya? En el fondo, ¿para qué me ayuda? Para ver la cobertura de esas pruebas. Porque aquí dice RTM completa. En el fondo yo tengo requerimientos. Yo quiero mapear que los requerimientos estén siendo cubiertos en el fondo por las pruebas. ¿Ya? Si hay un requerimiento que es importante, que no está siendo cubierto por una prueba, a lo mejor se me está pasando un detalle, ¿ya? Y ahí tengo que poner como atención. Entonces, esas matrices también se utilizan de repente cuando yo tengo los requerimientos a nivel del usuario o del cliente. El usuario tiene su listado de requerimientos. Yo puedo hacer mi listado de historias de usuario, ¿ya? Y yo también puedo ir mapeando que todas las historias de usuario estén relacionadas con uno o más requerimientos del cliente. Y a su vez las pruebas también tienen que estar relacionadas. Entonces eso me ayuda a ir haciendo como chequeando que esté cubriendo todo lo que tengo que cubrir. ¿Ya? Por eso esa matriz me sirve, ¿ya? Es como importante. Y luego de la ejecución de las pruebas, yo tengo que hacer un análisis de lo que yo hice. Es decir, qué fue lo que pasó, calcular las métricas, tengo que ser capaz de entregar y difundir los resultados de esta etapa de prueba. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros a planificar qué es lo que vamos a tener que hacer de aquí en adelante. Si potencialmente se encontraron muchos defectos, hay muchos defectos en muchas partes del sistema, estamos mal, pero tenemos que, bueno, ya que estamos mal, ¿qué hacemos? Se encontraron algunos defectos, bueno, hay que resolver esos defectos en algún momento. Entonces nos sirve para nosotros también planificar lo que venga de aquí en adelante. ¿Ya? Y aquí dice criterios de completitud del testing. Dice, ¿cómo saber cuándo dejar de hacer testing? Aquí dice, normalmente se abandona al agotarse los recursos. En el fondo dice, yo tengo destinadas ciertas horas de testeo de mi sistema o en mi proyecto, y yo las voy a gastar en distintas etapas de testeo hasta que eventualmente se van a terminar. Ahora, aquí está lo que decía el compañero en la pregunta. Generalmente uno tiene ciertos criterios, es decir, de las pruebas que yo ejecuté, el 99% de mis pruebas fueron exitosas. Entonces tengo un criterio de aceptación o de calidad, por decirlo así, generalmente se le llama, que le da cierta validez a lo que nosotros hicimos. ¿Ya? Porque no me sirve decir voy a hacer la etapa de testeo hasta que se me acabaron las horas destinadas para ello, pero resulta que de los 100 casos de prueba pasó uno y todos los demás tienen problemas. Nadie se va a quedar conforme con eso, ¿cierto?
Entonces la idea es como asegurar algo, asegurar que bajo este escenario o bajo estas condiciones, ¿ya? El 99% de mis casos de prueba pasó bien, ¿ya? Y el segundo punto dice, en la práctica el testing nunca acaba, solo cambia de tester. ¿Por qué? Porque pasó del equipo que estaba realizando el testeo a los usuarios finales del sistema. Y ellos potencialmente van a encontrarse con fallas en el sistema, es decir, ellos potencialmente van a descubrir defectos. Por eso que es generalmente uno está el proceso de marcha blanca o en los proyectos siempre está la marcha blanca con los usuarios, está la etapa, ¿cómo se llama esto de? Oh, se me olvidó el nombre, pero uno siempre da cierto tiempo para corregir incidencias que vayan apareciendo. ¿Ya? Se me fue el nombre, ya. Pero es un tiempo, una cantidad de meses que generalmente tú dejas para que tu cliente vaya tomando las distintas incidencias que fueron encontrando los usuarios para que tú las corrijas. Ya, se me fue el nombre. Pero por eso dice que solo cambia el tester, porque ahora es el usuario el que va a encontrar las cosas. Y lo más probable es que los usuarios finales empiecen a descubrir varias cosas. Ahora igual hay que tener ojo ahí, porque en la práctica muchas veces se confunde el cambio de requerimientos con la incidencia. ¿Ya? Por eso que ellos pueden detectar cosas, pero tú tienes que ir a ver a la documentación que eventualmente fue aprobada por alguien para ver si lo que ellos te están diciendo no es un cambio del requerimiento propiamente tal, o es efectivamente alguna incidencia que tienes que corregir. ¿Ya? Porque de repente tratan de meterse cosas que son cambios de requerimiento. Así que hay que tener también ojo en ese sentido. ¿Mm? Bueno, y aquí hay un listado de algunas herramientas que ustedes pueden ver que ayudan para poder hacer pruebas. Porque en la práctica muchas veces esas pruebas se programan. Hay herramientas con las cuales uno puede programar las pruebas, etcétera, para que se ejecuten, no sé, de forma automática, o te ejecute varias pruebas a distinto tiempo, vaya tomando los inputs y los vaya agregando un formulario, etcétera. ¿Ya? Y existen algunas herramientas para poder trabajar con ello. Y eso es básicamente lo que es hacer pruebas. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo tengo una consulta, pero es con respecto al proyecto, no con Ya, respecto. ya, calma. ¿Hay alguna duda respecto, primero, a la materia? No, no hay dudas respecto a la materia. Entonces, ya, si no hay dudas respecto a la materia, vamos a dejar la clase hasta aquí y nos vemos en la próxima clase, ¿ya?